Bien, Fider, se ve la pantalla, ¿verdad? Por favor. Sí, voy claro. Porque tengo un problema con el internet, entonces cualquier cosa, por favor, me comunicas. Está bien. Muchas gracias. Bien, vamos a hablar sobre trastornos metabólicos de recién nacido. En realidad, esto es una de las cosas más frecuentes que de repente se van a conversar cuando estén en sus prácticas del internado, si Dios mediante que estén en un ambiente hospitalario, ¿no? Donde haya una área de neonatología, bueno, igual van a tener que pasar por esas áreas, entonces van a poder ver estos cuadros. Comprenden grupos de alteraciones heterogéneas en el metabolismo intermediario de carbohidratos, metabolismo mineral óseo y también el metabolismo hidrosalino. Sin embargo, lo que vamos a tratar ahora básicamente es el metabolismo de los carbohidratos y mineral óseo. Los objetivos la presentación de ese tema es que puedan tener ustedes la facilidad para hacer un reconocimiento de las manifestaciones clínicas de estos trastornos metabólicos y poder explicar la fisiopatología del evento, ¿no? Conocer asimismo qué causas pueden conllevar a estos problemas metabólicos y hacer un abordaje terapéutico temprano mediante el uso de medicina basada en evidencia. Respecto al trastorno en el metabolismo de los carbohidratos, que es de repente de lo más frecuente que se puede ver, bueno, como dice acá, justamente es el problema metabólico más frecuente en neonatología y tiene una incidencia muy similar tanto para los grandes como para los pequeños para la edad gestacional, ¿no? Entre el 16 y el 15%. Cuando hablamos de hipoglicemia neonatal, en realidad no podemos hacer una definición absoluta de la misma. Sin embargo, sí hay un nivel de glicemia de seguridad, ¿no? En el cual lo ideal es mantener niveles de 45 para adelante en los niveles de glucosa. Esto de acuerdo a la recomendación de la Sociedad de Endocrinología Pediátrica. Otra forma de definir la hipoglicemia neonatal es mediante la tríada de Whipple. En la tríada de Whipple nos habla de síntomas característicos de hipoglicemia, que ya los vamos a ver luego, el hecho de encontrar la hipoglicemia en plasma, el hipoglicemia en plasma y que una vez que damos el tratamiento para la hipoglicemia, mejoran estos síntomas que se presentaban, ¿no? Entonces, estos datos son algunos umbrales o puntos de corte. En el caso de la Academia Americana de Pediatría, lo define para pretérminos tardíos o aquellos recién nacidos a términos, pero que son pequeños para edad gestacional, que son hijos de madre con diabetes, y para los grandes para edad gestacional, que el punto de corte para hablar de hipoglicemia desde el nacimiento hasta antes de las 4 horas es menos de 40 miligramos por decilitro. Tanto para niños que presenten síntomas eh, y los asintomáticos desde en ese tiempo, ¿no? En esas horas. Y en el caso de los niñitos que ya tengan de 4 horas para 24 horas, ese punto de corte, ese umbral de seguridad que se habla de 45 miligramos por decilitro. Por debajo de ellos, asisten asintomáticos, sería hipoglicemia. En el caso para la Sociedad de Endocrinología Pediátrica, ellos hablan de la hipoglicemia como una concentración de glucosa lo suficientemente baja para que produzca síntomas y signos de alteraciones del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, eh, ya para un umbral de 60 miligramos por decilitro, desde allí hacia abajo, tenemos respuestas neurogénicas del paciente. Ahora, si tenemos neonatos con algún desorden con alguna hipoglicemia que presenten hipoglicemia persistente, si tenemos infantes con riesgo, pero con riesgo porque de repente son pequeños para edad gestacional o son grandes para edad gestacional o hijos de madres con diabetes, ¿no? Sin una sospecha de un desorden congénito para hipoglicemia, si tiene menos de 48 horas de edad, menos de 50 correspondería a hipoglicemia, pero si ya tiene más de 48 horas de vida, menos de 60 sería el nivel de hipoglicemia. Ese sería el umbral, ¿no? Y en el caso de neonatos en los cuales sí, por antecedentes familiares, ¿no?
por alguna fases particular en el momento del nacer, de repente una macroglosia, un onfalocele, se sospecha de algún desorden de hipoglicemia congénita, entonces el umbral sería menos de 70 para esos casos, ¿ya? Entonces, en base a eso, a veces se prefiere hablar de umbrales diagnósticos básicamente para una acción. O sea, los umbrales operacionales nos sirven para definir qué vamos a hacer, no tanto para decir allá, sí, esto es el diagnóstico de hipoglicemia. Nos sirve básicamente para definir qué acción vamos a tomar. En el caso del umbral diagnóstico, por ejemplo, una hipoglicemia confirmada en diferentes mediciones, pero que además se asocie con síntomas o signos, o en un neonato de riesgo y se le encuentre la hipoglicemia, ¿no? Si está en menos de 60 miligramos por decilitro después de 48 horas de vida, entonces debemos de estudiar causas de hipoglicemias en este neonato, ¿no? No pensar necesariamente que es una hipoglicemia transitoria de recién nacido, que en teoría sería algo benigno. En el caso de umbral terapéutico, una vez que la etiología ya es hecha o es sospechada, entonces tenemos que tratar de mantener el umbral terapéutico de glicemia por encima de 70. Si nosotros vemos que nuestros niveles están entre 50 y 70 con tratamiento, diremos que este es subóptimo y debemos de reevaluar para saber hasta dónde tenemos que escalar con nuestra terapéutica con la intención de mantener al paciente por encima de 70, entre 70 y 90, tener esos valores. En cuanto a la fisiología de la homeostasis perinatal de la glucosa, bueno, en el metabolismo de la glucosa en el feto, sabemos que la glucosa del mismo va a derivar totalmente de la circulación materna y se va a mantener en niveles más o menos por encima de 70 miligramos por decilitro. ¿Y cómo atraviesa la glucosa? La placenta lo hace mediante una difusión facilitada, utilizando el transportador de glucosa, el GLUT1, no utiliza el GLUT4. ¿No? Por lo tanto, la insulina, tanto que se produzca en el niño o que se produzca de la madre, que tampoco no pasaría la barrera placentaria, no va a tener un control sobre esta glicemia del feto. El 80% de la energía fetal sabemos que es proporcionada por la glucosa y el 20% de la energía fetal es proporcionada por oxidación de lactato y aminoácidos, ¿no? Los ácidos grasos van a cumplir un rol básicamente de crecimiento, pero no en entregar energía fetal a al bebé. Estos son los cambios que se dan al nacer en la fase de transición. Tenemos la etapa fetal, una glicemia de 70, como ya habíamos mencionado, antes de las 12 horas de nacido, entre 56 y 60, luego de las 12 a 24 horas 63, para más o menos alcanzar este nivel de 74 miligramos por decilitro entre 48 y 72 horas. Como podemos ver, en las primeras horas de vida se observa el nivel fisiológico más bajo y lo que va a hacer el organismo del producto de recién nacido es movilizar la glucosa almacenada como glucógeno, ¿no? Eso es lo que va a pasar. También por el nacimiento va a haber un incremento de las catecolaminas, las cuales van a inhibir insulina, permitiendo que la glucosa aumente y va a estimular también el glucagón. Este último va a estimular la gluconeogénesis, va a inhibir la glucólisis y va a estimular la glucogenólisis, ¿no? Todo esto va a aportar energía al producto, el 50% del aporte de la glucosa recién nacido vía la glucogenólisis, 20% por la lipólisis y 20 a 30% del aporte de glucosa por vía del piruvato. Es la forma como se va a dar. En estos dos cuadros es interesante porque ustedes van a poder ver acá cómo también hay una regulación hormonal del sistema metabólico de ayunas con respecto a lo que es la parte de los carbohidratos. Cómo la insulina inhibe todas las vías. Más bien el glucagón estimula tres de ellas, la glicogenólisis, la gluconeogénesis y la cetogénesis, ¿no? El cortisol básicamente va a estimular la gluconeogénesis, por eso importante su uso de hidrocortisona en algunos cuadros de hipoglicemia. La hormona de crecimiento estimula la lipólisis y la epinefrina, que estimula la glicogenólisis, la lipólisis y la cetogénesis.
Acá en este cuadro lo que podemos ver cómo es el metabolismo cerebral, quiénes son los responsables en las primeras 8 a 12 horas de dar la energía en un recién nacido, ¿no? Tenemos la glicogenólisis, que lo hace al inicio, y luego la cetogénesis, que lo va a hacer en las horas, va a ser la principal fuente de sustrato para las 24 horas de vida, y la gluconeogénesis, que se mantiene casi en un valor de con no tanta variabilidad, ¿no? Así es estándar durante todo este tiempo, ¿no? Esto es para el metabolismo cerebral. ¿Y qué puede pasar para que el neonato haga hipoglicemia? Bueno, puede haber anomalías de la transición, puede haber un hiperinsulinismo neonatal transitorio, puede haber un estrés perinatal inducido por hiperinsulinismo, que ya vamos a hablar, vamos a mencionar cuáles son las causas de este estrés perinatal. Pues ocurren diversos desórdenes, tanto maternos y fetales, y también tener en cuenta que los bebés cuando son prematuros pueden no tener desarrollados pues adecuados depósitos de glucógeno hepático, así como puede también ocurrir una inmadurez de las enzimas hepáticas para los otros procesos como la gluconeogénesis y la síntesis de cetonas, ¿no? Con el riesgo pues de hipoglicemia, pero claro, no para una glicemia tan persistente como puede ocurrir, o más persistente como puede ocurrir en los casos de estrés perinatal. Estos son los neonatos con alto riesgo para hipoglicemia persistente. Miren ustedes, es importante hacer el reconocimiento y el manejo de estos neonatos que tienen un riesgo incrementado para un desorden de hipoglicemia persistente, ¿no? ¿Quiénes son ellos? Aquellos neonatos con síntomas de hipoglicemia, aquellos que son grandes para edad gestacional aún sin diabetes materna, y lo que mencionaba anteriormente, el estrés perinatal. El estrés perinatal ocasionado por asfixia al nacer, algún grado de isquemia, un parto por cesárea por distrés fetal, cuadros maternos como la preeclampsia, la eclampsia o la hipertensión, cuadros del producto del bebé por restricción del crecimiento intrauterino, de pequeños para edad gestacional, por el mismo evento del nacimiento, síndrome de aspiración meconial, eritroblastosis fetal, policitemia, hipotermia. Otras causas de riesgo incrementado para hipoglicemia persistente son los partos prematuros o los postmaduros, los hijos de madres diabéticas, una historia familiar de formas de hipoglicemia genéticas, y los síndromes congénitos. Hay síndromes congénitos bastante conocidos para hipoglicemia, como por ejemplo el síndrome de Beck-Wiedemann, y algunos pacientes con alteraciones, con malformaciones, sobre todo en la línea media, ¿no? Línea media facial, malformaciones como microfalo o micropene también. Entonces, eso es en quienes ver cuando nacen, pero también si ya voy a dar de alta, también tengo que asegurarme quién no se me vaya a ir con un riesgo de que me hagan luego una hipoglicemia en casa. Entonces, en estos también se debe de excluir una hipoglicemia persistente antes del alta en los bebitos que hicieron hipoglicemia severa, ¿no? Con síntomas, o que requirieron endovenosa por vía endovenosa, que requirieron dextrosa por vía endovenosa para tratar la hipoglicemia. Aquellos también recién nacidos que fue muy difícil que mantuvieran niveles de glucosa mayores de 50 antes de las 48 horas de edad, o mayor de 60 después de las 48 horas de vida. Aquellos bebitos que han sido muy difícil manejar eso, también tiene que hacerse antes del alta el descarte de hipoglicemia persistente. Historias familiares o genéticas de hipoglicemia tienen que hacernos también hacer el screening para una hipoglicemia persistente al recién nacido. Y por supuesto, síndromes congénitos, como ya lo habíamos mencionado, ¿no? Entonces, la hipoglicemia puede clasificarse en el recién nacido en transitoria o persistente. Transitoria es aquella que dura menos de 72 horas o que puede ir remitiendo de manera espontánea hasta en menos de una semana. Mayormente se relaciona a reservas energéticas limitadas, o sea, pueden ser un poco los prematuros
un poco la inmadurez en el sistema de contrarregulación también. Pueden requerir una intervención adecuada para prevenirla hasta que el bebito, hasta que el recién nacido alcance un nivel de maduración adecuado, que puede demorar ese tiempo, y lo haga de manera autónoma. En el caso de la hipoglicemia persistente, es aquella donde se requieren ir de manera escalonada hacia el manejo de la hipoglicemia y va a estar más de 72 horas. ¿Algún inconveniente? No, No, doctora, se le escucha bien. No, no, doctora. Ah, no, ya, doctora, muy todo bien. bien. Ya, gracias. A ver. Entonces, que en estas 72 horas se va escalonando el manejo porque el niño no mejora con hipoglicemia. Empiezo con un VIG a lo que corresponde si ha sido pequeño para edad gestacional o adecuado para edad gestacional y tengo que ir escalonando porque sigue con esos niveles como habíamos hablado anteriormente, ¿no? Por debajo de 70. No logro mantenerlo entre 70 y 90. Entonces sigo escalonando en mi terapéutica. Esos niñitos son más posible que tengan una hipoglicemia persistente y hay que buscar causas, ¿no? Dentro de las causas más frecuentes de los recién nacidos a los menores de 2 años tenemos el hiperinsulinismo, que si bien es cierto puede ser transitorio o puede ser también persistente. Podemos tener déficit de hormonas contrarreguladoras, que ya hemos visto lo importante que son en el manejo disculpen por favor, lo importante que son en el manejo de la insulina, su regulación que tienen con la insulina y con los depósitos y con los metabolismos del carbohidrato de la glucogenólisis, la gluconeogénesis, son muy importantes las hormonas contrarreguladoras, o algún déficit enzimático, ¿no? Entonces, estas son las causas más frecuentes de hipoglicemia persistente para los neonatos hasta los menores de 2 años. Solamente este cuadro lo van a poder ustedes ver porque la presentación se la voy a mandar a su delegado. Estos son desórdenes para exceso de insulina, las acciones también, bueno, ¿no? Que se pueden tener, o cómo actúan, digamos así, ¿no? Por ejemplo, o acciones que se hayan hecho, por ejemplo, como en el segundo caso, la hipoglicemia hiperinsulinémica postprandial después de una fundoplicación, ¿no? Pero hay alteraciones genéticas y hay otros tipos de estados en los cuales pueden haber estas hipoglicemias persistentes, ¿no? Esta, por ejemplo, hablamos nuevamente de el hiperinsulinismo inducido por el estrés perinatal, ¿no? Entonces esto es transitorio, puede demorar un tiempo hasta que pase el estrés perinatal, pero las otras formas sí ya son establecidas, ¿no? Algún problema ya más establecido. Los defectos de las hormonas contrarreguladoras, defectos enzimáticos, de la oxidación de los ácidos grasos, transporte de la glucosa. Hemos hablado que el GLUT1 es el que transporta la glucosa de la placenta hasta el feto, ¿no? De la madre al feto a través de la placenta. Las hipoglicemias persistentes deben de pensarlas, no conocerlas totalmente, pero deben de pensarlas. ¿Por qué? Porque las hipoglicemias insulinémicas están asociadas a altas tasas de daño cerebral, entre 30 y 50%. Y bueno, acá hay algunos parámetros que ya que los van a ver, pero que en realidad lo importante es que simplemente ustedes sepan qué cosas, el tanto daño que puede producir, y tenemos los datos que en los casos de hipoglicemia hiperinsulinémica, lo que normalmente debiera ocurrir es una inhibición de la insulina y sin embargo hay una hipoglicemia con una insulina presente, ¿no? Entonces, miren la gran especificidad que tiene ese valor, ¿no? Bueno, el beta-hidroxibutirato es espectacular, tiene tanto sensibilidad como especificidad, sin embargo, no contamos en el país con el examen de beta-hidroxibutirato, pero sí tenemos insulina, tenemos el péptido C, tenemos, bueno, la IGF-BP1 tampoco la contamos, tendremos que pedirlo de manera particular, y tampoco utilizamos la respuesta glucagón porque tampoco tenemos glucagón acá en el país. Entonces utilizamos básicamente nuestra insulina, nuestro péptido C, nuestra glucosa, y eso, y vamos viendo cómo responde nuestro paciente.
Otras causas de hipoglicemias persistentes son las alteraciones de la glucogenólisis, de la gluconeogénesis, también como habíamos conversado, por causa de deficiencias enzimáticas envueltas en el metabolismo hepático del glucógeno. Ya no estamos hablando de inmadurez, ¿no? Que podría ser la transitoria, ¿no? Una hipoglicemia transitoria en la cual hay una inmadurez porque son prematuros. Acá no, acá hay deficiencias de enzimas. Entonces son pacientes que también van progresivamente o es muy persistente su cuadro de hipoglicemia. Entonces, en la historia clínica tenemos que tener antecedentes familiares, debemos de saber qué pasó en el embarazo, si hubo asfixia en el momento del parto, si es un paciente prematuro, en el caso de la edad gestacional, cuáles fueron las características de la hipoglicemia, en qué momento lo hizo, en qué momento ocurrió la hipoglicemia, qué tiempo duró, cuál fue el nivel más bajo, el examen físico para hacer descarte, ¿no? de cuadros de sepsis o shock, el dismorfismo, si hay plétora, si hay alteración en genitales, pueden haber de repente genitales ambiguos y ser una hiperplasia adrenal congénita, donde también hay hipoglicemia, hay con reducción del cortisol, o si de repente más bien hay micropene por un hipopituitarismo a nivel de la hipófisis, ¿no? Si hay cataratas, para pensar en enfermedades metabólicas tipo galactosemia, las formas más severas, claro está, orina con olor sui generis, por ejemplo, ¿no? Con la orina del olor a jarabe de manzana, como les llaman, macroglosia para el síndrome de Beckwith-Wiedemann, que también cursan con hipoglicemia. Los síntomas y signos en realidad se dividen en neurogénicos y neuroglicopénicos, ¿no? Los neurogénicos son por debajo de 60, hemos hablado que ya hay síntomas neurogénicos, los neuroglicopénicos pueden estar por debajo de 85, de 70 en algunos casos. Y tenemos, por ejemplo, en estos casos de los síntomas neurogénicos, tenemos el tremor, perdón, por debajo de 45 los neuroglicopénicos, por favor, corrección. En cuanto a los neurogénicos, por debajo de 60 podemos tener tremor, temblor, nerviosismo, se puede auscultar una taquicardia en nuestro paciente, están con un llanto, a veces pareciera de hambre, hay palidez y la temperatura que no controlan temperatura. En los casos ya cuando los síntomas disminuyen a un nivel que no permiten inclusive una oxigenación adecuada a nivel cerebral, vamos a tener bebitos letárgicos o irritables. Pobre succión, pueden venir las convulsiones, es un paciente que va a estar cianótico, puede haber una taquipnia o episodios de apnea también, es un llanto fino, están hipotónicos, ¿no? Los ojitos pueden hacer una retroversión ocular, hay equivalentes convulsivos como pueden ser movimiento de los labios y bueno, las convulsiones que ya las habíamos mencionado, ¿no? Entonces, si tenemos toda la sospecha, hay un término muy importante en laboratorio que se llama muestra crítica. La muestra crítica es así para tratar de que lleguemos a causas de la hipoglicemia, ¿no? En este caso, la idea es llegar a una causa. Entonces, tenemos, por ejemplo, investigación de los episodios de hipoglicemia. ¿Cuándo se deben de tomar estas muestras? Estas muestras deben de tomarse previo a la corrección de la glucosa. Es importante que en un ambiente de neo, en un área de neonatología, se tengan tubitos de bebito, tubitos de laboratorio, para ante un evento como este tomar muestra y corregir, ¿no? Porque no le vamos a esperar a que nos traigan el tubito y no, o sea, eso debe ser inmediato, no se debe de esperar porque hay que atender al paciente. Pero debe de tratarse en lo posible siempre tomarse estas pruebas antes de la corrección de la glucosa, el lactato, el péptido C, la insulina, el 3-beta-hidroxibutirato si es que se tuviera, toma de ácidos grasos libres, cortisol y hormona de crecimiento, ¿no?
Además, se agrega un AGA, creatinfosfoquinasa, glucagón y ACTH. Puede hacerse después de la corrección de glucosa todo lo demás. El perfil de acilcarnitinas, aminoácidos plasmáticos, amonio, urea, electrolitos, pruebas de función hepática y muestras de orina pasado después del primer episodio. O sea, no hay que esperar a que primero tomar la muestra de orina, ¿no? Se va corrigiendo y se coloca inmediatamente en la bolsa colectora. Esa muestra que salga, en esa primera muestra que salga, se van a medir cuerpos cetónicos, ácidos orgánicos, aminoácidos, sustancias reductoras, para tratar de buscar la causa. Y bueno, en este cuadrito, solamente para plasmarle algunas causas nuevamente de hipoglicemia, diagnósticos diferenciales de hipoglicemia, el hiperinsulinismo, la deficiencia de cortisol, de hormonas contrarreguladoras, se refiere a todo esto, ¿no? Todo hasta acá. Y acá tenemos las deficiencias enzimáticas a partir de acá, ¿no? En cuanto al tratamiento de la hipoglicemia neonatal, la colocación de un bolo endovenoso inicial, si es que no hay mejora después de dar su alimentación del bebé, ¿no? Si el bebé lo permite, primero será su toma de leche. Si a pesar de eso persiste, entonces daremos un bolo endovenoso inicial de 0,2 a 0,5 gramos por kilo de glucosa, que equivale a una dextrosa al 10% de 2 a 5 mililitros por kilo. A veces solo con adelantar un poco las tomas de los bebitos podemos encontrar la recuperación en los primeros días, sabiendo de que no tienen mucho depósito de glucógeno. Pero si eso no es posible, pues se tiene que dar el tratamiento con glucosa endovenosa. Si vemos que con esto no hay una buena respuesta, una infusión endovenosa de dextrosa con un BIG, que es una velocidad de infusión de glucosa de 8 miligramos kilo minuto, que equivale en una dextrosa al 10%, 5 mililitros por kilo por hora. La idea es tratar de mantener lo que habíamos conversado antes, niveles entre 70 y 90, es seguro para este paciente que ya está siendo tratado. Idealmente, una vez hecho el diagnóstico, mantener normoglicemia con un esquema de alimentación adecuado a la edad del paciente. El tratamiento nuevamente en niños con diagnóstico confirmado de hipoglicemia, la recomendación es niveles mayores de 70, pero tampoco no por encima de 90, no vamos a estar pasándonos tampoco. Los recién nacidos con alto riesgo de hipoglicemia congénita, la meta debe ser mayor de 50 para los menores de 48 horas de vida, si son de alto riesgo, y mayores de 60 para los mayores de 48 horas de vida. ¿Ya? Entonces, mayores de 50 miligramos para los menores de 48 horas de vida, mayores de 60 para los mayores de 48. ¿En quiénes? En los recién nacidos con alto riesgo de hipoglicemia congénita. ¿Ya? Eso es importante. Con antecedentes familiares, ¿no? O algún estigma en el bebé que nos parezca. Bueno, acá es lo mismo, lo que ya habíamos conversado. Si, por ejemplo, esto también es importante que lo conozcan, en recién nacidos, si no vemos una respuesta importante después que llegamos a una velocidad de infusión de glucosa mayor de 12 o no se estabiliza, puede darse hidrocortisona, 5 miligramos por kilo día, pero miren con ese BIG, ¿no? Dividido en dos dosis por 48 a 72 horas, porque mejora los niveles porque estimula la gluconeogénesis. Entonces, por este modo podemos nosotros nivelar la glicemia. Cuando ya vemos que seguimos escalonando, debemos sospechar de un hiperinsulinismo. Nos estamos dando, pero requerimos mayores niveles de BIG, ya debe sospecharse en un hiperinsulinismo. Solamente les voy a mencionar el nombre del fármaco en la terapia de hipoglicemia hiperinsulinémica, diazóxido de 5 a 20 miligramos por kilo día, se divide en 2 a 3 dosis, es el diagnóstico, es el medicamento de elección. No tenemos en el Perú, tienen que traerlo de afuera para darlo. Por lo tanto, nosotros utilizamos octreotide porque sí tenemos, pero esta es de aplicación subcutánea. Hay algunas hipoglicemias hiperinsulinémicas que no responden a octreotide y sí a diazóxido. Así es que ahí tenemos que estar buscando. La otra forma es utilizar el glucagón, pero lo tenemos acá. Sin embargo, ustedes también tienen que conocer que sí se usa glucagón en bolo de 0,5 a 1 miligramos endovenoso o intramuscular. Es lo que se puede utilizar. Nifedipino también se puede utilizar como para el tratamiento, para mejorar
los canales de calcio, porque de este modo va a inhibir la despolarización de la célula beta. Esto solamente para que tengan un esquema grande: el diazóxido, nifedipino, clótido y glucagón, que es lo que puede utilizarse para estos diagnósticos. Nosotros solamente utilizamos básicamente octrótides. Y acá un fluxograma donde con la hipoglicemia de nuestro paciente debemos tener una muestra crítica, porque de acuerdo a la muestra crítica nos vamos a poder llegar a un posible diagnóstico etiológico y ya confirmarlo con un estudio especializado, ¿no? Así es que eso es lo que tenemos que hacer para los casos de hipoglicemia. Pero no solamente es lo único que tenemos de las manifestaciones de las alteraciones metabólicas en el recién nacido, también pueden sufrir de hiperglicemia, y hablamos de una glucosa en sangre total mayor de 125, obviamente ha sido realizado en plasma mayor de 145. Ahora, las causas en realidad mayormente son por iatrogenia, ¿no? Más que por algo propio del bebé, ¿no? Por ejemplo, los prematuros con bajo peso al nacer, en los cuales se empieza a colocar niveles de B y G por encima del que le corresponde. O fármacos, corticoides, cafeína, teofilina, fenitoína, diazóxido, por ejemplo, ¿no? Los extremadamente bajo peso, bueno, ya es un tema propio del bebé. Infusión de lípidos también pueden llevarnos a incrementar los niveles de glucosa. La sepsis, también por estrés y por otros estrés en el prematuro, también pueden llevar a hiperglicemia. La hipoxia, lo mismo. En los casos de diabetes mellitus neonatal, pero claro, son raros, pues también va a haber hiperglicemia. Diabetes debido a lesiones pancreáticas, hiperglicemias transitorias por ingestas de fórmulas hiperosmolares también, producción de glucosa hepática, también un estímulo, inmadurez en el desarrollo de las proteínas transportadoras de la glucosa, de la GLUT4 ya en el feto, ¿no? El cuadro clínico, en realidad no van a existir síntomas específicos, pero cuando llegamos al estado hiperosmolar, lo importante que ustedes van a ver acá es una diuresis osmótica, ¿no? Una diuresis osmótica que nos va a llevar a una deshidratación rápida, y en los casos de confirmarse la diabetes neonatal, la poliuria, la deshidratación y la cetoacidosis requieren de pronta corrección. En estos casos, el tratamiento es prevención y detección temprana. Hay que estar monitoreando la tasa de infusión de glucosa que reciben los bebitos, sobre todo los prematuros. Hay que estar monitoreando con una glicemia o si no con glucosuria. Hay que tener mucho cuidado en los extremadamente bajo peso al nacer, que la tasa de infusión de glucosa no empiece en más de 4 a 6 miligramos por kilo minuto. En los casos de lo que requieran la nutrición parenteral pronto, que están en situación de estrés, bueno, tratar de hacerlo a la brevedad, porque algunos aminoácidos producen elevaciones importantes o síntesis de insulina, y esto nivela la hiperglicemia, ¿no? Ustedes saben que la insulina lo que va a hacer nos va a llevar a la glucosa baja. Bueno, la alimentación parenteral, si lo permite la nutrición enteral, tratar de empezarla a la brevedad. La insulina endovenosa, si la glicemia es mayor de 250, a pesar de todo lo anterior, no se alcancen los requerimientos calóricos del recién nacido, entonces tendrá que utilizarse, ¿no? El esquema de insulinoterapia también vamos a dejarlo acá, ustedes lo van a poder revisar para que tengamos tiempo de hablar de los otros problemas de los bebitos. Trastorno en el metabolismo del calcio, la hipocalcemia neonatal, concentraciones de calcio sérico en los niveles que menciono, por debajo de 7.5 a 8 en los que son mayores de 1500 gramos, pero también podemos hablar y con más certeza del calcio ionizado, menos de 4.4, sobre todo en la primera semana de vida es mejor utilizar el calcio ionizado. Y si son menores de 1500 gramos, los niveles para hipocalcemia son menos de 7, si es el sérico, o menos de 3.6 para el iónico, o 0.3. En el caso de la fisiología del calcio, nosotros vemos pues que el calcio
es transportado, igual el fósforo, el magnesio a través de la placenta, para llegar a nivel del esqueleto, ¿no? Una parte del calcio retorna, por otro lado, esta es la fuente más importante de calcio, ¿no? Vemos una flecha grande, gruesa, que va hacia el depósito del huesito, para depositarse a nivel del hueso. Hay otra vía, ¿no? La vía también renal, del líquido amniótico y del intestino. Pero esta no aporta tanto calcio, si bien es cierto, se absorbe de la circulación calcio a nivel del riñón y luego es excretado por la orina y este pasa al líquido amniótico, es deglutido y finalmente puede absorberse calcio por el intestino, pero no es la vía más importante. La vía más importante es la que pasa de la placenta hasta el hueso, ¿no? Hay una parte del calcio que también se va a reabsorber nuevamente a la circulación. Cuando esto es muy grande, pues puede haber un, calcio, un hueso pobre en calcio con, con riesgo de fractura intraútero o en el momento del parto, ¿no? Podemos estar hablando en estos casos de cuando sale mucho calcio en la sangre de un hiperparatiroidismo, cuando los niveles de calcio por la placenta son bajos, entonces el calcio lo que hace va a haber un retorno de calcio hacia la circulación para tratar de mantener una calcemia adecuada en el feto, ¿no? Y eso va a producir una reducción a nivel del hueso con riesgo de fractura. Y estos son los valores que se encuentran del calcio total, calcio ionizado y fosfato. Como podemos ver, todo lo que es la sombra gris es los valores de adulto. Y como podemos ver, por ejemplo, cuando nace recién el bebito, ¿no? Nace con valores altos y luego baja y luego se va nivelando. Igual ocurre con el calcio ionizado. El fosfatos también van bajando, pero estos van bajando de manera más lenta. La PTH, la paratormona, sabemos que está inhibida en el momento del nacimiento y en los días recién empieza a activarse. Tenemos la 1,25 hidroxivitamina D, que también se empieza a elevar. La calcitonina, que empieza más bien a reducirse sus niveles con los días postnatales. Y la proteína relacionada a la paratormona se sospecha que pudiera tener más o menos también la variabilidad como lo tiene el calcio, tanto sérico como ionizado. Entonces, es así como más o menos va a ir la progresión de los niveles de estos minerales, ¿no? Las causas de hipocalcemia hay varias. Tenemos causas en el periodo neonatal, que puede ser por desórdenes maternos, como la diabetes de la madre, una toxemia del embarazo, deficiencia de vitamina D de la madre, o que ella haya ingerido grandes cantidades de sulfato de magnesio, antiácidos, por ejemplo, uso de anticonvulsivantes, o que la madre tenga un hiperparatiroidismo no sospechado, ¿no? En cuanto a los desórdenes neonatales, tenemos los bajos pesos al nacer, si son muy prematuros, si hay retraso en el crecimiento intrauterino, los cuadros de asfixias a nivel del periparto, sepsis o una enfermedad crítica, los pacientes con hiperbilirrubinemia que hayan recibido exsanguíneo transfusión, porque los buffer pueden hacer que se quede el calcio y producir una hipocalcemia. Los estados de hipomagnesemia o hipermagnesemia también pueden producir las alteraciones, enfermedades renales crónicas, uso de medicamentos, ¿no? Alta ingesta de fosfatos, ácidos grasos, infusión de bicarbonato, por ejemplo, el hipoparatiroidismo del neonato, deficiencias de vitamina D o resistencias de vitamina D, y la osteopetrosis tipo 2, ¿no? Y bueno, luego tenemos los hipoparatiroidismos que pueden haber congénitos y adquiridos, conforme están en el listado. También tenemos la deficiencia de vitamina D y otras causas de hipocalcemias, ¿no? También para nuestro pacientito. En cuanto a la fisiopatología, tenemos que todos estos pacientes de los cuales hemos hablado, al tener una reducción del calcio total y el calcio o el calcio iónico y el calcio iónico, van a haber un incremento en la permeabilidad celular al sodio e incremento de la excitabilidad de la membrana y se van a tener las manifestaciones clínicas que nos dan la hipocalcemia, ¿no? En los bajos pesos al nacer tenemos la salida del calcio del hueso,
con una resistencia relativa al efecto de absorción y resortivo del calcitriol sobre el calcio en el intestino y hueso respectivamente. Por eso se da muchas veces la salida del calcio del hueso en los bajo peso al nacer. En los asfixiados, casi un tercio de ellos tienen hipocalcemia. ¿Por qué? Porque en estos casos hay un incremento de fosfato por injuria e incremento de calcitonina. Los hijos de madres diabéticas, casi el 50% de ellos van a tener hipocalcemia, pero de causa multifactorial, ¿no? Entonces, este riesgo se puede reducir con un buen control de la diabetes materna. Puede haber excreción del calcio en magnesio por la orina, disminución de la secreción de la PTH del bebé al momento de nacer, etcétera, dentro de las causas. La clasificación, tenemos una hipocalcemia neonatal precoz cuando se presenta en menos de 72 horas, con las causas como ustedes la ven listadas, y la hipocalcemia neonatal tardía, donde la presentación es por encima de las 72 horas, con las causas más frecuentes como el déficit materno de vitamina D, iatrogenia, un hipoparatiroidismo, hipomagnesemia o alcalosis crónica, ¿no? El cuadro clínico, bueno, van a haber signos inespecíficos, pero el paciente puede hacer apnea, puede tener temblores, hipertonía, por esta estimulación de la membrana, ¿no? Clonus, hiperreflexia, estridor laringoespasmo, anormalidades en la función cardíaca también pueden ser detectadas, convulsiones, alimentación parcial, letargia, que puede preceder a convulsiones. En el examen físico pueden, como no, haber hallazgos característicos. Hay algunas fases características, por ejemplo, el síndrome de DiGeorge, en el cual pues hay una hipocalcemia por alteraciones de la glándula paratiroides, pero que sí hay alguna cosa característica, ellos hacen una hipocalcemia que es un poco difícil de manejar. El tratamiento básicamente se hace con gluconato de calcio al 10% endovenoso, y cuando tenemos estos niveles de calcio iguales o debajo de 1 milimol por litro y tenemos un recién nacido mayor de 1500 gramos o menor o igual de 0.8 y es en este caso menor de 1500, por favor, acá luego vamos a hacer la corrección, es menor de 1500, la dosis es para infusión continua de 40 a 50 miligramos por kilo por día, ¿ya? Esto es cuando son más pequeños. Si yo tengo un recién nacido con un compromiso cardiovascular donde debo de prevenir la hipocalcemia, o sea, hay la posibilidad, pero tiene ya el compromiso cardiovascular, puedo utilizar en infusión continua por catéter venoso central para tratar de mantener mis niveles de calcio iónico entre 1 y 1.4. En los casos de emergencia, esto es para los menores de 1500 y puedo mantener de 1.2 a 1.5 en los mayores de 1500 gramos. En casos de emergencia, convulsiones, una falla cardíaca con hipocalcemia severa, las dosis son de 100 a 200 miligramos por kilo de gluconato de calcio al 10% y se hacen infusión de 10 a 15 minutos. La particularidad es tratar de tener, esta infusión se puede repetir si no veo una respuesta y luego debo de pasar a una infusión continua, ¿no? En los casos de estos pacientitos, ¿ya? En el caso de la hipercalcemia neonatal, tenemos los valores, calcio total mayor de 11, puede el paciente estar asintomático, entre 11 y 12 ser una hipercalcemia leve y comúnmente no va a requerir una intervención, pero los casos de hipercalcemia mayores de 16 son hipercalcemias severas, requieren una intervención médica inmediata, o sea, esas son emergencias. Las causas diversas, alteraciones en la entrega o uso del calcio, algún problema en la madurez, un ajuste clínico de la nutrición parenteral también debe estar monitoreado porque por remoción de fósforo también puedo producir una hipercalcemia, los prematuros extremos también, el hiperparatiroidismo, el hipertiroidismo, la hipofosfatasia, ¿no? Como podemos ver acá también, incremento en la absorción intestinal de calcio, hipervitaminosis D, disminución del clearance renal de calcio, hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Formas idiopáticas, hay una patología, necrosis grasa subcutánea y falla renal aguda. Estas pueden ser causas de hipercalcemia.
Y la clínica va a ser un recién nacido hipotónico, con encefalopatía, por ingesta, vómitos, estreñimiento, poliuria, en el examen físico hepatoesplenomegalia, en el examen de sangre anemia, y pueden encontrarse calcificaciones extraesqueléticas, como por ejemplo nefrocalcinosis. Es un bebé que crece poco y que en el examen físico puede encontrarse craniotabes, fracturas o displasias óseas. Tiene una facies características de los selfios, ¿no? Un síndrome de Williams, soplo cardíaco, estenosis aórtica, supravalvular, estenosis pulmonar, lesiones rojo-azuladas induradas de la necrosis grasa subcutánea o facies evidentes de hipertiroidismo, ¿no? El niño con mucho tremor, muy inquieto, ojos saltones. El diagnóstico, en estos casos se utiliza la relación calcio-orina, calcio-creatinina en orina. Si esta relación está reducida, sugiere una hipercalcemia hipocalciúrica familiar. Hay que ver el calcio sérico, corroborarlo, los valores, usualmente hiperparatiroidismo, muy bajo peso al nacer con depresión de fosfato. Hay que evaluar el fósforo, hay que evaluar la paratormona, la 25-hidroxivitamina D, puede también encontrarse la fosfatasa alcalina muy elevada, y una radiografía de la mano muñeca para ver alguna fractura que pueda darse por el problema de la salida del calcio. Los tratamientos de emergencia es expansión de volumen con solución salina isotónica, 10 a 20 mililitros por kilo, en 15 a 30 minutos debe ser infundido. Furosemida para aliviar la salida del calcio también, del calcio por orina, o sea, incentivar la calciuria. El fósforo inorgánico también en algunos casos, glucocorticoides en algunos casos de necrosis grasa. Las dietas con reducción de calcio y vitamina D pueden ser utilizadas, y la calcitonina es dudoso su uso a nivel neonatal. En cuanto a los desórdenes del magnesio, tenemos acá, pero con esto ya terminamos, tenemos causas, bueno, para hipermagnesemia básicamente carga exógena de magnesio, es decir, administración de sulfato de magnesio a la madre preeclámptica, el uso de antiácidos que contengan magnesio al recién nacido, o también, por ejemplo, una sobrecarga en la nutrición parenteral. La hipomagnesemia más bien es raro, pero puede verse en las hipocalcemias tardías. Y para hablar de hipo o hiper, tenemos los niveles de magnesio, más de 3, hablamos de hipermagnesemia, entre 4 y 5, inclusive siendo hipermagnesemia puede no haber síntomas, pero ya por encima de 6 sí pueden tener síntomas de severidad. Y por debajo de 1.6 hablamos de hipomagnesemia. La clínica es apnea, depresión respiratoria, letargia para hipermagnesemia, hipotonía, hiporreflexia, pobre succión, disminución de la motilidad intestinal y un retraso en la salida del mecón. En cuanto a la clínica de hipomagnesemia, básicamente va a estar relacionada a la hipocalcemia, apneas, hipotonía, ¿no? Síntomas muy similares al de la hipermagnesemia, en este caso por el apnea y la hipotonía, pero se relacionan más con hipocalcemia. El tratamiento en los casos de hipomagnesemia severa, sulfato de magnesio, 50 a 100 miligramos por kilo por vía endovenosa, con monitoreo de la frecuencia cardíaca, y se puede repetir después de 12 horas, previo control de nivel de magnesio. En los casos de hipermagnesemia, frecuentemente mejoran solo con la remoción de la fuente de magnesio, ¿no? Y en los casos de hipermagnesemia, tratar de que una vez que se dé la motilidad intestinal, recién se restablezca la alimentación del recién nacido, ¿no? Bueno, chicos, a ver, vamos a un ratito acá. A ver, vamos saliendo de esto. Bien, entonces, a ver, son varias patologías con respecto al metabolismo, a las alteraciones del metabolismo, y de algún modo eso nos hace tener de repente mucha variabilidad, muchos datos. Sin embargo, voy a hacer solamente la corrección de que era 1500 gramos, ¿no? A ver, un ratito.